Vamos a la palabra de Dios, amén. Para eso hemos venido en el día de hoy. En esta mañana yo quisiera compartir con ustedes un mensaje que habla de por qué la necesidad de orar por Israel. ¿Por qué debemos orar por Israel? ¿Debemos orar por Israel? Sí, no, ¿qué dice la Biblia? Hay mucho para hablar de esto, pero le voy a dar algunos puntos solamente de por qué debemos orar por Israel. Y si tenemos el mensaje de allá arriba, podemos ir allá a la presentación del mensaje y a la primera. Yo le voy a dejar que el hermano René haga lo que tiene que hacer, yo voy a seguir hablando. Vamos a la primera, vaya a la siguiente slide. Dice allí, a ver si podemos ver el que sigue. Ay, esto no anda de punto por punto. Péguele varias veces a ver si aparece. Ahí está, muy bien. Dios, dice la Biblia, y usted sabe que Dios creó a toda la humanidad, pero dice la Biblia que Dios en su sabiduría buscó y formó un pueblo que quiso para Él, para un plan y un propósito especial. Dice que tenía un plan especial, especialmente de Deuteronomio 7, versos 7 y 8, la palabra de Dios dice que Dios eligió al pueblo no porque fuera mayor que otros y mejor que otros ni nada más, pero en Deuteronomio 7, versos 7 y 8 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más significante de todos los pueblos. No lo eligió porque sean más inteligentes, porque sean mejores, más lindos o lo que fuera. Dice en el versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con una mano poderosa, os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y de Egipto. Y dicho sea de paso, gracias a los hermanos que prepararon la música, porque todos los cantos eran sobre Israel y sobre el pueblo de Israel y sobre un ritmo judío y un sabor judío, y me hicieron sentir muy en casa. Así que gloria a Dios por eso. Pero Dios eligió a ese pueblo para algo especial. Dice que lo eligió por un propósito y un plan especial. Interesante que en el día de hoy presentamos una niña y la Biblia dice también allí que Israel es para Dios como la niña de sus ojos, como la pupila de sus ojos, como algo muy valioso. Nuestra pupila es algo muy valioso, muy querido, muy especial. Y dice que Dios ama a Israel así como la niña o pupila de sus ojos, dice en Zacarías 2:8 y en otros lugares. Así que vamos a ver cuáles son algunas de las respuestas de por qué debemos orar por Israel. Vamos al siguiente slide. Esto ya lo vimos. Vamos al siguiente. Primera razón, Salmo 122:6. ¿Por qué debemos orar por Israel? El Salmo 122:6 dice allí el Señor: pedid por la paz de Jerusalén, dice. No dice si quieren, si se acuerdan, dice pidan por la paz de Jerusalén. Entonces la primera razón que oramos por Israel es porque Dios así lo manda en su palabra. Y cuando Dios dice algo en su palabra no es una sugerencia, hermanos. No es un consejito, es un mandato y hay que obedecerlo. Entonces cuando dice orad por la paz de Jerusalén, lo hacemos porque así dijo el Señor y lo obedecemos. Debemos orar al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Debemos orar por la paz, que significa shalom. En la Biblia significa plenitud, significa algo completo, significa ser todo lo que Dios quiere que seamos. Eso es shalom, no es solamente paz, es mucho más que eso. Y al orar por la paz, oramos no por la paz externa solamente, aunque la queremos, porque Israel siempre está siendo atacado, y si ustedes siguen las noticias, vieron que esta semana hubo más de 500 misiles que los enemigos mandaron a Israel, pero bajo la protección de Dios, bajo la protección del domo que lo protege, no hubo muchas muertes. Pero queremos esa paz, pero queremos también una paz interna, una paz espiritual, una paz duradera, una paz real. Y cuando oramos por Jerusalén, no solamente oramos por los judíos, sino también oramos por los otros que viven allí. Hay árabes, hay gentiles de todas partes del mundo. Oramos por la paz de Jerusalén porque Dios así lo ordenó. Yo tengo en mi computadora, si usted
lo puede hacer y lo quiere hacer, yo tengo una sugerencia para ustedes, no es un mandato, es una sugerencia, pero yo en mi computadora todos los días a la 1:22 de la tarde yo oro por Israel. ¿Por qué? Me hace acordar del Salmo 122. Salmo 122:6 dice orar por la paz de Jerusalén. Entonces a la 1:22 en mi computadora siempre me sale orar por Jerusalén. Oro por la paz y oro por la salvación de Israel. Así que oramos primero porque Dios lo ordenó. La segunda cosa, y vamos al siguiente, oramos a Dios por Israel porque Dios bendice a los que oran por Israel. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dijo Dios. Y yo creo que por eso esta iglesia, yo apenas la estoy conociendo, pero estoy conociendo al pastor y su corazón y a muchos de ustedes. Y yo creo que Dios bendice esta iglesia porque ustedes oran y aman a Israel. Amén. Dios bendice a los que oran. Dice la segunda parte del Salmo 122:6, dice, orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y esto viene desde siglos antes de que el salmista lo escribiera, porque Dios dijo allá en Génesis 12:3, le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendicen y a los que no te bendicen maldeciré. A los que te maldicen maldeciré. Entonces Dios cumple su palabra. Yo no sé si ustedes escucharon una historia que pasó hace varios años, cuando en Venezuela, ¿hay un venezolano aquí? No hay ningún venezolano. En Venezuela había el dictador Hugo Chávez, y yo no sé qué saben de Hugo Chávez, pero una de las cosas que él decía abiertamente, lo dijo en las Naciones Unidas, lo decía en sus discursos, es que él odiaba a Israel y odiaba a los judíos. Y dice que en un discurso, y ustedes lo pueden googlear después, en el discurso de las Naciones Unidas creo que fue, un día dijo que odio a Israel y a los judíos con todas mis entrañas, dijo, quiero que desaparezcan del mapa. 6 meses después, Hugo Chávez murió de cáncer. ¿Saben dónde? En las entrañas. Es casualidad, pero Dios dice que bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Dios bendice a los que bendicen y oran por Israel. Y dice que todas las naciones serán benditas. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Se lo dijo a Jacob en Génesis 22:18, se le dijo a Isaac en Génesis 26:4. Todas las naciones. Y por supuesto, esa bendición se refiere al futuro Mesías que iba a venir, ¿no es cierto? De que iba a ser el Mesías de Israel, que iba a bendecir también el ser el Mesías de toda la humanidad. Pero yo creo que también Dios bendice de otras maneras, hermanos. Yo creo que los que oran por Israel y aman a Israel y piden por la salvación del pueblo de Israel, Dios bendice las familias, bendice las relaciones, bendice a veces el trabajo, bendice. Yo no creo, yo confieso que no creo en este evangelio de la prosperidad, no sé, pero yo no creo en eso. Pero Dios bendice iglesias, bendice países que aman a Israel y oran por Israel. Y a veces Dios también bendice materialmente, porque yo lo he visto. Amen a Israel, oren por Israel, porque Dios bendice su familia, su iglesia, y esa es su promesa. No lo digo yo, lo dice el Señor. La tercera razón por qué debemos orar por Israel es porque Dios dice que nos dio las escrituras, los pactos, las promesas y el Mesías mismo a través de Israel. ¿Lo tenemos ahí? Sí. Dios nos dio todas estas cosas a través de Israel. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 9, los primeros versículos. Y yo voy a empezar, aunque puse ahí 4 y 5, pero podemos empezar el versículo 1. Romanos 9, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo, dice Pablo, gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque muchos judíos no habían creído, muchos sí, otros no. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. ¿Quiénes son? Él lo aclara, dice, los que son mis parientes según la carne. ¿Quiénes son? Dice, versículo 4, son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes vienen los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. Todas estas cosas y muchas otras. La Biblia es un libro judío, escrito por judíos, para judíos y para todos los demás, acerca del judío más grande que existió en la historia, Jesús, Yeshua HaMashiach.
Yo a veces hago una trampa cuando voy a algunas iglesias, hoy no se las hice a ustedes, pero a veces empiezo para saber en dónde está la gente, les digo, ¿alguno de ustedes conoce a algún judío? Y hay 3 o 4 que levantan la mano, ¿no? Y yo después digo, uy, yo pensaba que todos conocían a Jesús. Ah, cierto. Porque Jesús es judío, hermanos. Nació judío, vivió como judío, murió como judío, resucitó como judío, ascendió a los cielos como judío y vuelve como judío. Lamento que no es ecuatoriano ni a Buenos Aires, pero no importa. Pero él es judío. Y de él tenemos, a través del pueblo de Israel vino él. La Biblia es la historia del plan de redención de Dios para toda la humanidad. Pero a través de la historia de Israel aprendemos cómo Dios se relaciona con nosotros. Yo no sé cuando ustedes estudian el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y vemos allí cómo era la relación de Dios con Israel. Entonces vemos que Dios bendice a Israel y el pueblo está contento y gozoso, y cuando goza de las bendiciones de Dios se siente fuerte y dice, andamos bien, y después a veces anda tan bien las bendiciones que se olvida de Dios y se arreglan solo. Yo ya me arreglo solo, no necesito a Dios, y entonces viene Dios y lo tiene que castigar y el pueblo se tiene que arrepentir, y entonces Dios bendice otra vez, y cuando nos bendecimos nos sentimos bien, empezamos a afianzarnos, y otra vez el pueblo desobedece y Dios lo... Y entonces uno piensa, ¿qué cabezones que eran estos judíos? No entendían, no la entendían, qué cabeza dura, no aprenden más. Y después uno se mira al espejo, ¿no? Y digo, wow, yo me parezco mucho a ellos también. Porque Dios me bendice, y después que me bendice y las cosas andan bien, a veces me olvido del Señor. Gracias por la bendición, ahora yo me arreglo solo. Y después Dios me tiene que castigar y llamar la atención, y yo me arrepiento, y Dios me perdona y me bendice, y otra vez. Por eso está la Biblia, porque Dios nos conoce, y porque a través de cómo Dios se relacionó con el pueblo de Israel, también aprendemos cómo Dios se relaciona con nosotros. Su salvación, hermanos, y la mía, vinieron por medio de un hombre que se llamaba Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Como lo dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, judío. ¿Por qué debemos orar? Porque tenemos esta deuda grande con el pueblo de Israel y con todas estas bendiciones que nos trajo. Y yo diría mucho más, si el pueblo de Israel que conoció a Jesús no hubiera compartido el Evangelio con los gentiles como lo hizo, usted no estaría aquí en esta mañana. Dele gracias a Dios por Israel y porque los judíos compartieron el Evangelio con otros. Tenemos también, bueno, les tengo mucha historia para contar, pero ¿por qué la Biblia? La Biblia, como la tenemos en el día de hoy, ¿por qué Dios le encargó al pueblo de Israel la Biblia y mantenerla? Yo aprendí esto una vez que fui a una sinagoga ortodoxa hace muchos años, y entonces cuando llega el momento de la Torá, la ley de Dios, abren allí el arca que tienen, ¿no es cierto? Abren el arca y sacan los rollos, cada congregación, cada sinagoga tiene los rollos que pudo pagar, son bien caros, de $5,000 hasta $500,000 cada rollo, porque cada rollo de la ley está escrito a mano, sin ninguna imperfección. Y entonces lo abren allí en la bima, que es un púlpito bien grande, y abren allí el rollo por donde hay que leer ese día. Entonces, cuando la persona que está designada a leer se para a leer en hebreo, se le ponen atrás 2 o 3 rabinos y no se toca la Biblia con la mano, hay un indicador que se usa para marcar donde tiene que leer. Y entonces cuando la persona va leyendo en hebreo, los 2 o 3 rabinos están mirando para ver si lee bien, si entona bien y si le da el énfasis correcto, y si se equivoca tiene que volver a empezar a volver otra vez a leer. Así leemos la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Y después me di cuenta del amor que tiene de la palabra de Dios, porque cuando abren el arca, antes de ponerla a la bima para leer, la llevan a través de la congregación y la presentan a través de la congregación, y toda la gente empieza a cantar y a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios entre nosotros. Es la palabra de Dios, no es una novelita, no es un librito cualquiera, es la palabra de Dios. Entonces todo el mundo canta y alaba, y no es que adoran la palabra de Dios,
pero que lo que hacen es que tocan la palabra, tocan el rollo cuando se está llevando y se lo ponen en los labios. Tocan y se tocan los labios, que tu palabra esté en mi boca para siempre. No es que están besando la palabra, sino que tocan la palabra y se llevan a los labios diciendo que tu palabra esté en mi boca todos los días. Por eso oramos, porque tenemos todas estas cosas de Israel. Número 4, y seguimos adelante porque si no nos vamos más hoy. ¿Por qué oramos por Israel? Porque Jesús oró por Israel. Y yo no sé si usted quiere ser imitador de Jesús, pero yo quiero ser como Jesús. Y entonces queremos orar como Jesús ahí en Mateo y en Lucas. Vamos a leer en Lucas 13, que Jesús oró por Israel y por el pueblo de Israel y por Jerusalén. Lucas 13, 34 y 35 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dice: aquí vuestra casa os es dejado desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: Baruch haba beshem Adonai, bendito es el que viene en el nombre de Jehová. Entonces Jesús oró por Jerusalén. Jesús amaba a Jerusalén y al pueblo de Israel. Él quería que se volvieran al Padre, que estuvieran bajo la cobertura de la bendición de Dios. Y esto está pasando en nuestros días, hermanos. Ustedes saben que Dios está juntando a su pueblo de Israel desparramado por todo el mundo y lo está llevando de vuelta a su tierra. Hay más o menos 15 millones, un poco más, un poco menos, 15 millones de judíos en el mundo. Por primera vez en 2000 años, después de la dispersión del primer siglo, por primera vez en 2000 años hay más judíos en Israel que fuera de Israel. Hay más de 8 millones de judíos en Israel. ¿Por qué? Esto es parte de la profecía y de las promesas de Dios que iba a traer a su pueblo de vuelta a Israel. Pero Dios no quiere solamente que su pueblo vuelva a Israel, sino que quiere que su pueblo vuelva a Dios. No solamente a la tierra, sino que vuelva a Dios. Y eso es parte de lo que está ocurriendo en nuestros días. Damos gracias a Dios porque en Israel hoy en día, que sabemos, algunos son secretos, creyentes secretos, pero se sabe que hay más de 30.000 creyentes judíos en Israel. Y usted dice, esos no son muchos. Pero cuando empezó el Estado de Israel en 1948 había 3 familias creyentes. Hoy hay 30.000 judíos y más de 200 congregaciones mesiánicas en Israel. Así que los que vayan a Israel espero que vean algunas de esas cosas. Dios está llamando a su pueblo y por eso estamos nosotros como misión a los judíos, para evangelizar al pueblo judío donde quiera que se encuentre. ¿Por qué oramos? Porque Dios mismo, Jesús mismo, oró por Israel. Número 5, y vamos moviéndonos. ¿Por qué oramos por Israel? Porque el apóstol Pablo, el apóstol Pablo también oró por Israel. Como le decimos en hebreo, el rabí Shaul, le decimos en hebreo. El rabino Shaul, el apóstol Pablo, también oró por Israel. Ya leímos ahí en Romanos 9, del 1 al 5, cómo él oraba por Israel, porque todas estas cosas venían de Israel y él sufría porque no creían muchos de sus hermanos. En Romanos 10:1 también nos dice lo mismo, dice que él anhelaba, dice Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él quería que todos sus hermanos judíos sean salvos. ¿Por qué? Porque todos, judíos y no judíos, necesitan venir a Cristo para ser salvos. Hermanos, escúchenme bien en esto, porque hay muchas falsas doctrinas por ahí. Hay algunas doctrinas que hablan de que los judíos no necesitan a Cristo porque ellos se salvan de otra manera, guardando la ley o por el pacto mosaico, lo que llamamos la teología del doble pacto, se llama, teología del doble pacto. Algunos dicen, no, los gentiles nos salvamos por fe en Jesús, los judíos Dios los va a salvar de otra manera. Yo no sé qué Biblia están leyendo, pero mi Biblia dice en Juan 14:6, Jesús, el Mesías judío, hablándole a judíos, les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese nadie viene al Padre incluye a judíos, a gentiles, a ecuatorianos, a argentinos, canadienses, de donde sean, y si hay marcianos, también marcianos. Nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Y no hay otro mensaje. Entonces el judío también necesita a Jesús. No, por favor, y yo no le voy a decir nombres, pero hay algunos por la televisión que predican eso.
y se sorprenderían si le doy el nombre, pero no se lo voy a dar. Averígüelo usted mismo. Hay muchos que aman a Israel, hay muchos que ayudan a Israel, pero nunca le hablan de Jesús el Mesías a Israel. Tenga cuidado, hermano, porque no todos los que aman a Israel le predican la salvación en Cristo. Y nosotros como misión, y hay otras que también lo hacen, no somos los únicos. Pero nosotros ayudamos a Israel, bendecimos a Israel, pero nos aseguramos de que escuchen el mensaje de salvación, porque si no se pierden en el infierno como cualquier otro. Necesitan a Jesús. Pablo oró por ellos, porque no hay otro camino. Número 6, y ya nos quedan 3 más nomás, 6, 7 y 8. ¿Por qué oramos por Israel? Porque Israel como nación e individualmente necesitan ser salvos. Como nación y como Israel y como individuo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que toda persona se salve. Dios dice en la Biblia que quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de Jesús. Individualmente es una decisión personal que usted tiene que hacer y yo tengo que hacer y cada uno tiene que hacer. Pero también Dios tiene un plan para todo Israel. En Romanos 11, bien importante los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, si usted quiere aprender el corazón de Dios por Israel, el plan de Dios para Israel y la iglesia, estudie Romanos 9, 10 y 11. Ahí tenemos un libro en español que dice El corazón del apóstol y es un estudio sobre estos 3 capítulos, se lo recomiendo. Y aquí, cuando Pablo está hablando a los romanos, que ya eran judíos, creyentes gentiles y ya muchos estaban creciendo y dice, ya somos más que los judíos creyentes ahora, y empezaron un poquito el orgullo. Pablo le dice, no se orgullezcan mucho, no, paren un poquito, que no se le vaya la cabeza. Entonces en Romanos 11, 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes, dice, en cuanto a vosotros mismos. Entonces, ¿cuál es el misterio? Dice, que ha acontecido a Israel un endurecimiento parcial o en parte. En los planes de Dios, este misterio, Dios causó que Israel tenga un endurecimiento parcial de su corazón. ¿Para qué? Para que todos los gentiles sean salvos. Pero dice, y después ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Márqueselo eso. ¿Por qué? Dice, ¿por qué hay tantos judíos que no creen? Porque en el misterio de Dios le creó un endurecimiento, un enceguecimiento parcial, no total, parcial, para que usted tenga la oportunidad de conocer a Cristo. Y después que el Evangelio se ha predicado en todos lados, los judíos también van a ser salvos. Como nación, como pueblo. En Zacarías capítulo 11, 12, y puede leer ahí cuando dice que cuando Jesús venga otra vez, dice que lo verán y lo mirarán y verán cómo lo habían crucificado y lo habían atravesado, dice, y se arrepentirán y llorarán y reconocerán y verán como llorarán como por un hijo, porque Dios va a crear que el pueblo de Dios como pueblo, como individuos ya están siendo ser salvos, pero como pueblo reconozcan a Jesús como Señor y Salvador. Dios tiene un plan para el presente, para el pasado y para el futuro de Israel. Y cuando Jesús reine en el corazón de los judíos y de los árabes y de los palestinos, va a haber paz en el Medio Oriente. Amén. Solamente así, no va a ser por tratado, ni por comercio, ni por nada. La paz va a lograrse cuando Jesús reine como Mesías en el pueblo de Israel, en el corazón de los árabes y de los judíos y de los palestinos de todo el mundo va a haber paz. 2 cosas más, ¿por qué debemos orar por Israel? Debemos orar por Israel porque mientras usted y la iglesia cumplen con su misión, no deben olvidarse de los judíos e Israel. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes como iglesia Lluvia de Gracia es una iglesia mayormente hispana, tiene un llamado a alcanzar al pueblo hispano mayormente. Gloria a Dios por eso. Pero al alcanzar el pueblo hispano no se olviden de los judíos. Aunque no hablen hebreo, aunque no hablen inglés, no se olviden de los judíos. Oren por su salvación, porque ese es el plan de Dios. Porque fíjense cómo apareció el plan de Dios, cómo lo fue revelando. Fue en etapas, la revelación de Dios es en etapas. Cuando Jesús vino y empezó su ministerio, ahí en Mateo 15, 24, cuando le apareció una mujer cananea que no era judía y le pidió que le sanara al hijo, Jesús, ¿qué le dijo? Pero no, yo vine primeramente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, en primer lugar.
Pero después fue progresivo. Cuando mandó a los discípulos allí en Mateo 10:6, también les dice, no vayan a ningún lugar samaritano, vayan solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Primeramente era para los judíos, entonces así fue. Después la gran comisión en Mateo 28, ¿qué nos dice? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio y decir y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Debe empezar ¿dónde? En Jerusalén. Y se sigue en Jerusalén, y se sigue en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces a medida, no es que hacemos una y después hacemos la otra y nos olvidamos, sino que a medida que compartimos el evangelio con nuestros amigos hispanos, no se olviden de los judíos. Si se encuentran alguno, oren por ellos, denle material, díganle que están orando por Israel, que aman a Israel y que Dios los ama a ellos también. Pablo hacía lo mismo. Bueno, antes de eso, pero cuando empezó la iglesia en Jerusalén, era la primera iglesia de Jerusalén y eran todos judíos. Ahí en Hechos capítulo 2. Judíos que inclusive habían venido de otros países, pero eran judíos. Entonces nació el evangelio entre los judíos. Pablo, que se lo llamamos el apóstol a los gentiles, ¿qué hacía? Cuando iba a una ciudad, lo primero que iba, ¿a dónde? La sinagoga. Porque ahí estaban los judíos, le hablaba primero a ellos. Algunos creían, otros no creían, pero siempre iba primero a las ovejas perdidas de Israel. Y así tenemos que hacer nosotros también. Por eso en Romanos 1:16 nos dice, el evangelio es para todos, al judío primeramente y también a los demás. Necesitamos más judíos en el reino de Dios y necesitamos judíos en esta iglesia. ¿Hay alguno que tiene sangre judía acá? Yo soy el único, bueno. Pero conocen a algún judío, ¿no? Sí, lo conocen, ¿no? Ahora conocen a dos judíos, lo conocen a Jesús y a mí también. Busquen la próxima vez que venga a ver si hay algún judío acá, los desafío. Mire que hay judíos hispanos, hay muchos judíos hispanos, lo que llamamos sefaraditas, como soy yo. Muchos judíos hay, judíos en México, en Ecuador, en Argentina, estamos por todos lados. Busquen a evangelizar, dígale al Señor que le ponga un judío en su vida y que usted le predique el evangelio. Y la última razón por qué oramos por Israel. Debemos orar por Israel y la salvación del pueblo judío, porque cuando estamos orando por Israel estamos participando del plan de Dios para los últimos tiempos. Mucha gente, yo no sé acá en la iglesia esta, pero me imagino que también habrá alguno, pero hay gente que siempre está preguntando, ¿y qué pasa con el fin del mundo? ¿Y qué pasa con el fin? ¿Y qué pasa con el rapto? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué va a pasar y con la tribulación? ¿Y qué pasa primero? ¿Y qué pasa? ¿Y cuándo Jesús viene? ¿Y que ya viene? ¿Y que no viene? Siempre nos preguntamos, pero la Biblia dice que hay un orden en que van a suceder las cosas. Y es cierto, estamos en los últimos tiempos. A mí me dicen, hermano pastor, ¿estamos en los últimos tiempos? Y yo le digo, sí, los últimos tiempos empezaron cuando Jesús ascendió a los cielos. Desde ahí hasta que vuelva, empezaron los últimos tiempos. Cada vez estamos más cerca, pero siempre estamos en los últimos tiempos. No sabemos cuándo Cristo viene, Dios sabe. Pero que estamos más cerca, estamos más cerca. El renacimiento de Israel es cumplimiento de profecías, hermanos. Cumplimos 70 años este año. Y algunos decían que nunca iba a pasar. Y la Biblia dice, ¿puede una nación nacer en un día? Sí, Señor. 14 de mayo de 1948 nació el pueblo de Israel como nación otra vez. Dios lo puede hacer. Las profecías decían también en Zacarías que no solamente Israel iba a nacer de vuelta, sino que Jerusalén tenía que estar bajo el dominio de Israel, porque aunque nació el Estado de Israel, la capital estaba dividida. Y en el año 67, después de la guerra de los 6 días, Israel tomó control total de la ciudad de Jerusalén, que es la capital. No importa lo que otros digan, es la eterna capital de Israel. Parte del cumplimiento de las promesas. Tantos judíos que están viniendo al Señor en los últimos 30 años. Hay más judíos que aceptaron a Jesús que en los últimos 2000 años. Están creyendo en Jesús. Tenemos una website que se llama I Found Shalom. Yo encontré la paz. ifoundshalom.com. Tenemos 80 o 90 testimonios de judíos que creen en Jesús ahí. Duran 7-8 minutos en video. Si usted conoce a algún amigo judío y no sabe cómo predicarle, porque ellos le dicen, no, yo soy judío, Jesús no es para mí. Usted dígale, mira, anda a este website, ifoundshalom.com, tengo una tarjetita ahí, se la pueden llevar. Y dice, mira acá hay mira cuántos judíos que creen en Jesús. Está sucediendo, hermanos. Esto es parte de las promesas de Dios. Así que la Biblia dice que
Primero, en Mateo 24:14, Jesús dice que el fin vendrá cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo y luego viene el fin. Y en Romanos 11:25 y 26 vimos que una vez que todos los gentiles escuchen el mensaje, entonces Israel va a ser salvo. Y después va a venir un tiempo, como nos dice en Zacarías 14, que se va a escuchar el shofar, la trompeta, el shofar, el cuerno de carnero, anunciando la venida de Jesús. Y Jesús va a venir, no va a venir a Toronto, lamento. Ni va a ir a Nueva York, ni a Buenos Aires, ni a Quito. Jesús va a volver al Monte de los Olivos. Yo estuve ahí, voy todos los años, a veces 2 o 3 veces al año. Cuando los que van a ir se van a maravillar. Hay 2 lugares que me emocionan siempre, el Monte de los Olivos y el Jardín de la Tumba. El Monte de los Olivos porque está ahí, se ven todos los olivos que tienen 1000 años, 2000 años. Ahí donde estuvo Jesús orando. Y dice que va a volver, así como lo vimos subir al cielo, ahí va a volver. Y yo no sé cómo están ustedes, pero yo me pongo enloquecido cuando pienso en eso. Porque Jesús viene pronto. No sabemos cuándo, pero viene. Y sus promesas son sí y amén. Y le creemos que va a venir. Y todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y como decimos en hebreo, Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Bendito sea el nombre de Jehová nuestro Dios. ¿Por qué va a volver? Pero antes de que venga, queremos que todos los judíos conozcan a Jesús. Si usted quiere ser parte de ese plan, ore por nosotros, ore por nuestra misión, ore por el pueblo de Israel, ore por la salvación. Y hay ahí en Romanos 11:11, es muy fácil un método para evangelizar a los judíos. Romanos 11:11 dice que los gentiles fueron salvos, ¿para qué? Para crear celos al pueblo de Israel. Entonces, hermano, hermana, usted tiene que vivir la vida cristiana de tal manera que los judíos o los gentiles o quien sea, sean celosos de lo que usted vive. ¿Y por qué estás siempre contento? ¿Y por qué estás siempre cantando alabanzas al Señor? ¿Y por qué vas a la iglesia y te pasas 2 o 3 horas el domingo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque yo amo a Jesús y porque Jesús es el Mesías de Israel, es mi Mesías también. Y cáusele celos. Romanos 11:11. Dios lo salvó a usted para que ponga celoso a Israel de la fe que usted tiene. Entonces, cuando Jesús venga, que encuentre muchos. Terminamos. El último slide. Oramos por Israel, oramos por Jerusalén, oramos por los judíos del todo el mundo para que conozcan y acepten a Jesús, el Mesías judío y de todo el mundo. Hermanos, quiero orar por ustedes, quiero agradecerles esta oportunidad de compartir este mensaje de mi corazón y del corazón de Dios. Y quiera Dios que de la iglesia Lluvias de Gracia sigan siendo misioneros al judío primeramente y también a los gentiles. Amén. Amado Padre, gracias por tu palabra que es clara y que nos enseña tu corazón. Gracias porque tú creaste al pueblo de Israel por amor, con un plan y un propósito y fue de ser de bendición a todas las naciones. Y gracias porque por tu fidelidad a Israel y porque ellos fueron fieles a ti y los creyentes judíos en compartir el Evangelio es que muchos estamos aquí hoy. Señor, ayúdanos a compartir ese Evangelio y ese Jesús con todos los que nos rodean, pero también ayúdanos a llevárselo de vuelta al pueblo de Israel, que muchos de ellos no te conocen en el día de hoy. Padre, que podamos ver un avivamiento aquí en Toronto y en Canadá y en todo el mundo, cuando vemos que muchos judíos aceptan a Jesús como su Mesías y como su Salvador y Señor. Continúa bendiciendo al pastor de esta iglesia, a los hermanos líderes y a cada miembro de esta iglesia, para que sean sal y luz en este lugar y alrededor del mundo. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús el Mesías oramos. Amén. Querido amigo, queremos darte gracias por haberte tomado tu tiempo para escuchar este mensaje. El Señor Jesús dice en su palabra que Él está a la puerta de tu corazón y está llamando. Si tú escuchas el mensaje y abres la puerta de tu corazón, Él entra a tu vida. Esperamos que este mensaje haya sido ese llamado del Señor Jesús a tu vida, a tu corazón, para que tú tengas la oportunidad de conocerlo a Él y entregarle tu corazón
a Él. Somos la iglesia Lluvias de Gracia en Toronto, Canadá, y esperamos que en algún día podamos contactarte y podamos conocerte también.